Ahí se ve bien de nuevo esto. Estamos con la pantalla, ¿está bien? Sí. Bien. Bueno, vamos a seguir. Yo creo que, a ver, esperemos un segundito, me parece. Vamos a esperar un ratito, así se terminan de sumar los alumnos. Yo quería hacer una pregunta Sí, para aclararme un poco el tema del populismo. sí, Por ejemplo, si hablamos de, se me ocurre, la Alemania nazi, el nacionalsocialismo, sí, ¿estaríamos hablando de populismo ahí o no? sí. Sí, sí, porque había una relación directa. ¿Por qué lo pensaste desde el fascismo? Porque me quedó dando vueltas el tema de, bueno, de que es antagónico a lo democrático, a pesar de, digamos, de que son gobiernos elegidos democráticamente, y bueno, se me vino a la cabeza ese ejemplo, pero no estaba segura. Ujú. Sí, sí, es que tiene todas las características porque, como veníamos diciendo, el líder se dirige, fíjate que Hitler se dirigía al pueblo, si alguna vez vieron cómo se dirige, cómo hablaba, el fervor, también la forma está de la característica de, el enemigo, cómo establece quién es el pueblo y quién no es el pueblo, qué características tiene este pueblo. Fíjate que habla de una superioridad, habla de, fíjate cómo también quién sería el antipueblo, tenés a los judíos. Hay una forma de ir viendo, por eso te decía que dependiendo de cada populismo va a tener un tipo de interpretación de quién es el pueblo, de quién no es el pueblo. Pero fíjate que el líder siempre va a tener ciertas características particulares, que es un gran conductor, un gran orador, es quien habla por la voz del pueblo, quien interpreta. Fíjate también que es carismático, tiene una cierta característica de salvador, que se puede ver fácilmente en lo que era la Alemania nazi. Sí, no, pero además me parece que acá uno podría decir que se funde todo concepto de, yo me animaría a decir también que además que el líder se apropia del Estado, en el populismo se funden los conceptos no solamente de nación con partido político, sino nación, Estado y partido político. Yo lo sumaría a esto también. ¿Mm? Estamos como característica, yo diría que es una tríada, digamos, entre nación, Estado y partido político. ¿Sí? ¿Quedó más claro? Sí, sí. Genial, Sí, sí, entonces. perfecto. Digamos, paso otra filmina. Sí, sí. Bien, acá. Cuando hablamos de bifronte, hablamos de que tiene dos caras. El populismo tiene dos caras. Por un lado es tradicional y por el otro modernizante. Cuando hablamos de tradicional, hablamos de que es moralista, es conservador, o sea, el pueblo es altamente moral, tiene una cultura que remite a lo folclórico o a lo telúrico, y es muy religioso y espiritual. Y por el lado, por la vía modernizante, es porque siempre va a apostar al desarrollo técnico, a la industria y a las ciencias. O sea que dentro del populismo, estas dos caras van a estar presentes. Mirá, Noelia, disculpame un segundito. Yo lo que le sumaría, perdón, ahora me estoy acordando, que generalmente en lo tradicional, cuando se habla de lo telúrico, remite a lo que es la tierra, digamos, la tierra de los pueblos y o de la patria, ¿no? Esto también se le podría sumar. Y cuando ella hace una mención, digamos, de lo modernizante, está haciendo igual esta partecita, como la cuestión de la intervención en la economía, son rasgos característicos que se desprenden del estado de bienestar. ¿Se entienden? Ahí habría como un punto de encuentro con el estado de bienestar y quiero que ustedes sepan que si bien acceden vía el instrumento democrático,
Es como dijo muy bien Noelia, que son antagónicos al ejercicio democrático. O sea, acceden, es el instrumento necesario para acceder al poder, la democracia, el voto. Ahora, el ejercicio en democracia hay justamente, se comportan antagónicamente a la democracia. Ahí hay una gran diferencia. El estado de bienestar no es populismo en eso, es bien democrático. Por eso, tengan en cuenta lo que yo hablé la semana pasada, que en el estado de bienestar es la adquisición de derechos, no de beneficios. Acuérdense cómo surge. Justamente cuando hablaba Otto Bismarck, hablaba de diferenciarse de las sociedades de beneficencia para pasar a hacer un pasaje a la adquisición de los derechos sociales. Con el populismo, fíjense que en un punto medio que se vuelve a, como dijo muy bien en una parte de la filmina Noelia, que se otorga al líder por decreto los beneficios. En las democracias los derechos se adquieren. En cambio acá te doy o te quito, ¿no? En esta cuestión se pone en juego. ¿Estamos? Entonces aprendan a diferenciar. Si bien tiene ciertas características el populismo del estado de bienestar, se diferencian por estas cosas. ¿Sí? Continuamos, Noelia. Sí, pasamos a la ¿A la siguiente otra? filmina. Dale. Sí. Esto, está muy bueno este cuadro. Bueno, acá van a encontrar los actores del populismo. Si bien va a haber también otros actores partícipes, estos van a ser los principales. El líder, el pueblo y el no pueblo, antipueblo. Cuando hablamos del líder, siempre vamos a decir que ese líder va a tener ciertas características. O sea, siempre se le van a asignar ciertas características, ciertas formas de pensarlo y de entenderlo. ¿Cuáles serían? Primero que van a asignársele características sobrenaturales. Además de que es un tipo ideal carismático, es quien dice representar al pueblo, es la voz del pueblo, porque en el populismo una de las cosas interesantes es que el líder plantea que hay un pueblo, pero que no lo dejan ser, y que a la vez, si hay pueblo, es porque tratan de impedirle ser pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo es, como decíamos antes, quien construye, funde o reconstruye la nación. Entonces, él es quien va a decir qué es lo que este pueblo está necesitando. Es quien lo va a dirigir. Fíjense que la gente los va a seguir a estos líderes. Los va a seguir por su carisma, por lo que pueden decir, por su oratoria, por la narrativa que utilizan, por cómo se expresan. Aparte, este líder, además, es personalista, en tanto que, como bien decíamos, no hay mediaciones con él, sino que se dirige directo al pueblo, es quien lo escucha, lo representa, es paternalista, además. Es un salvador, un profeta o mesías. ¿Cómo se verá? Eso lo van a ir viendo en Argentina cuando Corina lo explique, pero se va a tener unas ciertas características porque por quién es quien va a dirigir, quién va a hacer estos decretos, quién va a interpretar, escuchar la necesidad del pueblo, de lo que éste necesita. Y otra de las cosas interesantes que cuando hablamos de este líder es que el líder siempre va a estar en una posición de superioridad frente a cada uno de los seguidores. Siempre va a estar en un lugar superior para poder diferenciarse del pueblo. Además también es la fuente en la cual se va a depositar toda la confianza en él, en su dirección, en su forma de actuar, en el proyecto que va a utilizar para venir a solucionar
los problemas que están aquejando a ese pueblo. Funcionaría, hay uno de los autores, que ustedes lo tienen ahí, que es Freidenberg, que dice que funciona como un antidepresivo social. Porque dice que va a utilizar estrategias políticas, ya sean sociales o económicas, para poder hacer cumplir los deseos populares, los deseos del pueblo, esa necesidad. Ahora bien, si lo hace o no, eso es otra cosa. Pero dice que lo va a hacer. Es el proyecto que le propone al pueblo. ¿Por qué? Porque él es el único que escucha la verdadera voz del pueblo. Ahora bien, cuando hablamos de pueblo, como bien veníamos diciendo, tiene una característica fascista. ¿Por qué? Porque no todos forman parte de él, sino solo un sector. Como bien decíamos, puede ser el obrero industrial, puede ser la gente de clase baja, sectores pobres, o lo que fuese. Porque también para El algunos... campesinado, por ejemplo. El campesinado también. Porque, a ver, dejemos en claro que para el populismo no necesariamente el pobre es el pueblo. Eso hay que dejarlo en claro, porque también el enemigo puede ser el sector social pobre para el pueblo. No sé si me entienden. O sea, la característica del enemigo puede ser la pobreza, o para algunos otros populismos puede ser la pobreza al pueblo. Por eso digo que cuando hablamos de quién va a ser el pueblo, eso se va a tener que estudiar o plantear de acuerdo a cómo se dé en cada país. En Argentina va a tener una tonacidad particular, Sí, que eso lo van a ver la semana que viene. Sí. Me parece que acá, como para que les quede, digamos, y no quedarnos enredados en cuál es el sector, me parece que pueblo o no pueblo, piensen esto. Primero, no todos forman parte del pueblo. Eso hay que dejar en claro, ¿no? Entonces, entiendan por la negativa. El no pueblo es todo aquel, o mejor dicho, el pueblo es todos los que adhieren al líder. Entonces, no va a haber una clase social que adhiera. Tal vez va a tener preeminencia una clase social, pero no toda. ¿Se entiende ahora? Entonces, todos aquellos que adhieran a ese líder o al pensamiento de ese líder va a ser el pueblo. El resto va a quedar como el no pueblo o el antipueblo. ¿Estamos? ¿Quedó ahí un poco más? No sé. Sigamos entonces. Bueno, también tiene un lenguaje de guerra. ¿Por qué? Cuando hablamos de lenguaje de guerra es porque va a pelear con todo aquel que no sea el pueblo, que vaya contra la lógica, contra el pensamiento o la ideología de ese líder. Por eso hablamos de lenguaje de guerra. A su vez, no se habla de ciudadanos, el pueblo tiene una relación de obediencia para con el líder. Hay un efecto discriminador, como bien decíamos, ¿por qué? Porque se va a ir en contra de todos aquellos que piensan diferente a la homogeneidad, o sea, que piensan diferente al pueblo, al líder. Es religioso y espiritual, a su vez, es quien dice dar la fuente de legitimidad del poder y es el centro del orden social. Pero a su vez la legitimidad del poder la tiene el pueblo porque se la da al líder esa legitimidad. Se la otorga a él. Cuando hablamos de que tiene característica de mito literario y político, estamos hablando de que tiene que ver con la identidad de ese pueblo, con la historia, tiene que ver con cierto imaginario social, valores, símbolos, palabras, con la historia, y que siempre también está en relación a lo que es lo familiar. También hay una aversión a todo lo que pueda generar una amenaza o un peligro, que ese sería el no pueblo.
el enemigo, el que piensa diferente, el que va con una ideología distinta a la del líder. Sí, a mí me parece que Los, cuando hablas el lenguaje de guerra, justamente el pueblo, no pueblo, pero más que pueblo, no pueblo, eso es diferenciar pueblo y no pueblo, a ver qué es el pueblo, ¿no? Ahora, el enemigo es, la lógica de la guerra es enemigo o amigo, amigo o enemigo. Todo lo que sea adhieran al pueblo es amigo, lo que no adhieran a eso, lo que significa, al significante pueblo, en este caso uno podría decir, es el enemigo, ¿no? Entonces, por eso es la lógica de guerra. Y también las cuestiones conspirativas, también, todo eso también uno podría pensar, está dentro de esa lógica de guerra, del lenguaje de guerra. Bueno, creo que no hay más en la filmina, ¿no? no, ¿No? Perfecto, los voy a dejar de compartir. Ahí lo que está, podríamos decir es que sí. el pueblo tiene una identificación emotiva hacia el líder. Uh-huh. Eso también es importante tenerlo. Son características que tiene el populismo que hace que se pueda sostener como una práctica política en un determinado tiempo o momento. Uh-huh. Sí, sí. Entonces, bueno, todo esto, a ver, justamente está sobrecargado el líder de estas características sobrenaturales, por eso el Salvador, por eso lo religioso y lo espiritual y el Mesías, el que viene a salvarnos de estas desgracias o de lo que evidentemente, imagínense, hagan un comparativo, vamos a suponer, de los líderes religiosos, el seguimiento, ¿no? Ese, el obedecer al líder. Entonces, lejos está de las, cuando decimos antagonismo con la democracia, lejos está obedecer a un líder, lejos está de una práctica democrática. ¿Mm? De esto se trata. Entonces, imagínense que darle características sobrenaturales es del orden casi de lo sagrado, de lo mítico, ¿no? Entonces, ahí de lo emocional, de lo espiritual, y no es que la democracia no tenga en cuenta, digamos, las emociones ni nada, sino que justamente es el populismo, digamos, si uno pudiera pensarlo desde lo psicológico, es el líder que sugestiona un poco, seduce al pueblo, ¿no? Interpreta las necesidades o lo que quiere el pueblo, a ese sector, digamos, a eso es lo que dicen que es el pueblo, ¿no? Entonces, bueno, tiene todas estas características, por eso se los da como algo más bien del orden sobrenatural y religioso, ¿no? Entonces, en estas concepciones, este, es cuando más se destaca ser antagónicos a una democracia. Y no quiere decir que en la democracia no haya líderes carismáticos, no quiere decir que ni siquiera no haya líderes, sí, hay líderes. El tema es, primero, cómo se accede al poder, de qué manera y después el ejercicio del poder. Esto es lo que hay que marcar. Muchos podrán decir que los populismos son democráticos. A ver, sí, acceden al poder vía la democracia. Ahora, el ejercicio democrático dista en el populismo de las verdaderas democracias. Esto tienen que tenerlo en claro. ¿Mm? Esto es Porque lo es que... importante Sí, que se niega el pluralismo, que se sí, sí, trata sí. de negar o de cambiar y que ese pluralismo siempre termina siendo el enemigo. O sea, si vos pensás diferente a Claro, lo que piensa el líder, vos sos el enemigo. Y por lo claro, tanto, ahí está el lenguaje de guerra, porque hay que combatir a todos estos. exactamente, exactamente. Por eso mismo, una vez más, tengan en cuenta qué es lo que es la democracia. La democracia no es solamente ir y votar, porque ahí, si uno piensa que solamente es ir y votar y se accede gracias a las mayorías que le dan legitimidad, dejan por lado a las minorías, entonces no tendrían ni voz ni voto, no tendrían representación, no podrían tener justamente este, a ver,
no podrían tener esto, no podrían tener voz las minorías. Estarían desoídas, no se escuchan, ¿no? Entonces, si la mayoría aplastante es lo que me va a dar legitimidad, entonces, bueno, yo hago gracias a la mayoría todo lo que tengo que hacer. Entonces, por eso es la democracia, lo que tiene de bueno la democracia es que atiende justamente darle voz y voto a esa minoría. El populismo no. Entonces, bueno, La minoría pueda discutir, debatir cada claro, uno de los proyectos o leyes o decretos que se establecen. sí, sí. Que haya democracia permite la libertad de pensamiento en tanto que uno pueda discutir cómo se pueda manejar ese gobierno, esas leyes. En cambio, en todo lo que tiene que ver el populismo, es el líder quien no dictamina todo esto y Claro, el pueblo es es el el que líder. crea las leyes. El líder, lo que vos estás diciendo, ¿no? Es ya que el creador de las leyes, ¿no? Entonces, bueno, acá hay que, por eso les digo, estén bien atentos a los conceptos que estuvimos manejando, ¿m? Porque si es por eso, cuando hablamos del acceso a la democracia, solo vía el voto, en un punto, valga, digamos, la comparación y salvando las distancias de un lado y del otro, el neoliberalismo también hace un reduccionismo de la democracia que solamente se valora la democracia, es un reduccionismo, lo que estoy diciendo, solo por el voto. Y ahí en un punto, fíjense que el populismo con el neoliberalismo se toca. ¿Por qué? Porque permite la democracia, avalados por la mayoría, digamos, se accede al poder solo como importancia del voto. Y la democracia es más allá del voto, es un ejercicio democrático que tiene que ver con la democracia. Usted tiene que pensar que la democracia es como dijeron muy bien también, creo, Noelia, vos dijiste esto de la división de poderes y un montón de cosas. Bueno, esto es el ejercicio democrático. ¿Estamos? Bien, no sé si quieren agregar, vos querés agregar algo más, Noelia, me parece que estamos bien, la semana, si vos querés decir algo más, no sé qué recuerdes o que quieras agregar, me parece No, porque... me parece que una de las cosas importantes que tiene el populismo es que, digamos, pone en centralidad lo que es el pueblo por encima de cualquier otra, o linaje, o aristocracia, o oligarquía, o élite. Creo que es una de las cosas más interesantes que tiene, y también esto de que tengan en claro de que en el pueblo no hay división de clases. Sí, porque eso es fundamental, no hay lucha de clases, sino alianzas de clases. El populismo no, eh, digamos, es esa práctica política en la cual se accede, digamos, como instrumento necesario al poder con la democracia, pero no va a haber una lucha de clases. Solamente una alianza de clases. Por eso mismo, dentro de lo que es el pueblo y no pueblo, no identifiquen ustedes al no pueblo a un sector, sino solo aquel que no adhiera a ese pueblo. Entonces, no es que el antipueblo solamente van a ser las élites. ¿Mm? O lo que a veces uno dice las oligarquías. No, no, no. Porque hay gente que, digamos, o vamos a suponer, eh, el sector empresarial. Hay sectores empresariales que van a adherir al populismo. Entonces, esos también van a ser pueblo. Claro. También filósofos, también Bueno, pensadores. exactamente. Entonces, el pueblo tiene una característica homogénea en el cual lo que no adhiera a eso es el antipueblo. No es un sector social. Esto es lo que quiero que les quede bien en claro. No hay lucha de clases y no está determinado por un sector social. Tendrá una preeminencia, sí, de algunos sectores de acuerdo, pero también a los que adhieren y a los que no adhieren. Por eso la lógica de la guerra. Enemigo, amigo, ¿no?
pueblo antipueblo, la conspiración, y aparte van a estar a favor de algunas cuestiones, digamos, de algunos partidos, lo conspirativo. Eso también es muy característico del populismo. ¿M? Y esto también. Y por supuesto, en algún momento de la historia, y más en Argentina, se han puesto a muchos movimientos internacionales, ¿no? Movimientos políticos internacionales. Pero eso lo vamos a ver el miércoles que viene. Y también, en lo que decía Noelia, quiero que ustedes tengan en cuenta esto, de que también están en contra de algunos partidos políticos, ¿no? Entonces, bueno, y no tienen que ver con las ideologías, ¿se dan cuenta? No tienen que ver justamente con las ideologías, porque tienen una estructura, digamos, de práctica política, el populismo, tan de izquierda como de derecha. Por eso la compañera trajo a este práctico como ejemplo el fascismo, el de Hitler, ¿no? Estamos entonces, bueno, estas prácticas tienen que ver con esto, o sea que no veamos cierta cuestión, por ejemplo, con determinados partidos políticos. No, van a ser los partidos políticos que no adhieran a esto. ¿Está hasta acá? Bueno, si alguno quiere decir algo más, no sé, yo daría por terminada la clase y el miércoles que viene, vamos a dar populismo en Argentina. Profe, yo tengo una pregunta, Sí, pero relacionada al trabajo, sí. porque no entendí muy bien la segunda parte del trabajo cuando hay que analizar el contexto. Nosotros lo tenemos que hacer con el modelo de Estado que elijamos en la primera parte, tenemos que analizar el contexto y proponer una política educativa, o tenemos que, con ese Estado, criticar una política educativa, o hacer un análisis de una política educativa. Bueno, mira, vos podés elegir la primera, la consigna, la primera de vos tenés que elegir un modelo de Estado, ¿sí? Y poder dar cuenta. Vos tenés dos opciones. O con ese mismo modelo de Estado que elegiste, trabajar la consigna, la otra consigna, la consigna número 2, o elegir otro modelo de Estado para analizar el contexto de pandemia hoy. ¿Mm? Entonces, no sé si podemos criticar. Tal vez a mí me gustaría más que ustedes puedan analizar con esas categorías, con ese modelo, las políticas de pandemia, educativas. ¿Mm? Acuérdense que si bien pueden en el trabajo nombrar todos los actores, pero en forma prioritaria, vayan por lo educativo porque es lo que nos interesa. ¿Se entendió ahora? Y vean si pueden dar 2 o 3 ejemplos de, teniendo en cuenta esas políticas educativas del modelo que eligieron, el que sea, cómo los puede pensar hoy. ¿Sí? 2 o 3. Profesora, con respecto al modelo de Estado, o sea, o el oligárquico, o el de bienestar, o el neoliberal, uno de esos, ¿no? Los modelos que dimos durante los prácticos y el teórico, cualquiera de ellos. Ustedes tienen que elegir un modelo y ese modelo tiene que dar cuenta de los conceptos mínimos que estuvimos desarrollando en toda la asignatura. ¿Se entiende? Ahora, vos podés elegir el que vos quieras. Y después, como le dije a la compañera, eligen otro o el mismo y desarrollan y analizan las políticas educativas durante la pandemia. ¿Se entendió, Magalí? Sí, gracias. Bueno, ¿alguno más? ¿Nadie más? ¿Están? No, yo diría que tengan en cuenta también los actores, que tengan en cuenta Sí. cómo, políticas educativas, qué es lo principal que hace a cada uno de ellos, la idea que tienen,
siempre también orientándolo a las categorías e instrumentos que ustedes vieron en los textos anteriores, tanto el de Puebla como el de Pagliaraniti, que les van a servir de orientadores para ustedes poder abordar cada uno de los modelos de Estado y las características y particularidades que tienen. Sí, a mí me parece que también tienen que poner, obviamente no se olviden, como dijo Noelia, los actores es muy importante, que creo que la semana pasada vos nombraste uno muy bien en esta característica, en esa coyuntura a la familia, se incorpora como un actor social muy importante, y por supuesto tengan en cuenta cómo nosotros trabajamos la parte de la unidad 1 que desarrollamos a partir de la ficha de Puebla. Esa ficha es muy importante para poder volcar también en este trabajo. ¿Sí? Ahí les va a dar los instrumentos de política educativa. Entonces, los instrumentos de política educativa, los actores, el modelo de producción y el modelo de Estado. Y el rol y la función del Estado. ¿Estamos? Bueno, si no hay más nada, nosotros damos por terminada esta reunión. Nos vemos el miércoles que viene. Y nada, seguimos con el populismo en Argentina, ¿sí? Siempre con la misma idea, la misma contraseña. Vuelvo a reiterar, si hay algún inconveniente, yo les avisaré por correo, excepto, no sé, que haga un imprevisto, vemos qué hacemos. ¿Estamos? Genial, entonces nos estamos viendo el miércoles que viene. Hasta luego, nos estamos viendo. Chao, gracias. Chao. Chao, nos vemos.